Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición de estar una vez más en este tiempo, aquí en estos momentos para estar buscando el corazón de Dios, buscando la gracia también de nuestro Señor Jesucristo. Les doy una cordial bienvenida. Gracias a todos los que estamos reuniéndonos para poder alabar, adorar a nuestro Señor. Vamos a comenzar con palabras de oración y luego inmediatamente estaremos teniendo nuestro tiempo de cánticos. Acompáñenme por favor orando. Te damos las gracias, querido Padre Celestial, por la preciosa oportunidad de guiar nuestras vidas hasta el día de hoy, de guardarnos, de preservarnos, Señor, la vida. Oramos, Señor, fervientemente para que tú puedas estar obrando en nuestros corazones. Oramos también, Señor, para que tú puedas estar cuidando, guardando nuestra patria, nuestro país, que tanto necesita de ti, es lo que más necesita. Padre, ayuda a nuestro presidente a tomar las decisiones más sabias, más necesarias, más importantes. Ayuda a que no haya, Señor, mucha violencia, Señor, en nuestro país. Pero Padre, tú sabes cómo controlas mejor las cosas. Tú sabes qué es lo mejor para el curso de la historia de nuestra patria. Y encomendamos una vez más en este tiempo, en esta noche, nuestro querido y amado Perú. Y Padre, que las cosas puedan ir siempre en tranquilidad, en paz, es nuestro deseo. Pero oramos por nuestro presidente, ayuda a los ministros, ayuda a quienes tienen poder a tomar decisiones apropiadas, adecuadas, pensando en otros, no pensando en sus propios deseos. Padre, es algo que solamente tú puedes hacer y nosotros también oramos y pedimos por todas estas cosas. Y ahora, Señor amado, te encomendamos nuestros corazones, nuestras mentes para contigo. Permítenos adorarte en este tiempo, en este momento. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos escuchas y nos oyes. Te pedimos que bendigas este tiempo también de cantarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En medio de las dificultades a veces puede haber temor. Uno de estos maravillosos cantos nos dice: no temeré. Con Cristo, el himno 402 es un precioso canto que estaremos entonando para comenzar en este tiempo, en esta noche, que dice: no temeré con Cristo. 402, no temeré con Cristo. La oscuridad, abrigada en maldad y peligros que no puedo ver, dice este himno. de la
único lugar seguro, la única fuente de tranquilidad para la vida del ser humano es el Señor Jesucristo. Y para que puedas tener esa certeza, esa seguridad, esa tranquilidad, tienes que hallar el perdón de tus pecados en Él y también la comunión en tu vida. El himno 341 nos pregunta a cada uno de nosotros si hemos hallado en Cristo la salvación, la relación personal que necesita cada individuo. Has hallado en Cristo pleno Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere, te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Jesús puede venir en cualquier momento y espero que tú estés preparado. La cuarta estrofa dice: si perdón y paz deseas, pecador. Necesitas buscar el perdón y la paz de Dios. Cantemos la cuarta estrofa en este tiempo, en esta noche, mis queridos hermanos y amigos. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Todo ser humano y aún los creyentes un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero los creyentes para premiación o para vergüenza. Pero la persona que no ha recibido a Cristo Jesús solamente será para condenación, para recibir aquello que nosotros merezcamos, que es la muerte eterna. Ven a Cristo cuando sea tu tiempo y lava tus pecados. El siguiente himno que vamos a cantar, un himno que habla de la eternidad. Cara a cara espero verle, dice el coro, el canto 552. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cantemos este precioso himno pensando que será estar en la presencia de nuestro Señor. Ver su rostro que será
del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros que sufrimos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Qué maravilloso será ver el rostro de nuestro Señor cara a cara, verle a Él en plena gloria. Es maravilloso, mis queridos hermanos, la bendición de estar con nuestro Señor. Y aquí ya estamos acomodándonos, alistándonos para entrar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor. En primer lugar, quiero dar muchas gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad, por el tiempo que disponen para vuestro Señor de estar aquí frente a la palabra de Dios hoy día domingo 1 de agosto. Dios nos ha dado un precioso año. Sabemos que con todas sus dificultades, con todos sus problemas, pero Él nos está bendiciendo, nos está ayudando en cada instante de nuestras vidas. Bien, hermanos, quiero darles una cordial bienvenida a todos los que ya estamos entrando aquí a este tiempo de la palabra de Dios. Gracias a todos los que estamos conectados. Saludos a cada uno de ustedes, hermana Ruth. Qué bendición de poder tenerte ahí. Está siempre alerta a los saludos. Gracias, que el Señor te bendiga. Josué, Lidia, Ángela Correa, bienvenida Ángela, que Dios te bendiga. José Rosales, bendiciones también. Mi amado hermano Carmen Álvarez, yo sé que hay otros más, seguramente están ahí, hermano Ricardo, Jorge Handal y su esposa, seguramente están también ahí atentos a la palabra del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en medio nuestro. Ahora nos vamos acercando a lo que vamos a estudiar en este tiempo, en esta noche. Busquen Proverbios capítulo 22, versículo 17 en adelante. Proverbios 22, versículo 17 en adelante. Estoy también abriendo mi Biblia. Hermanos, yo tenía preparado este mensaje listo ya para la semana pasada, pero Dios nos guió a poder estar juntamente con la iglesia de Oreb celebrando su aniversario, y bueno, me dio el privilegio también de compartir la palabra del Señor con ellos acerca de el crecimiento, la mayordomía personal en la vida de la iglesia. Pero hermanos, volvemos a Proverbios. Y en este tiempo, en esta noche, quiero dar lectura a los versículos 17 en adelante. Versículos 17 en adelante aquí de la palabra de Dios en Proverbios
capítulo 22. Capítulo 22, verso 17. Vamos a estar ahí escuchando la palabra del Señor. La palabra de nuestro amado Señor dice lo siguiente: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Tremendos versículos, hermanos, para meditar en esta noche, en este tiempo que tenemos para estudiar la palabra de Dios. En esta noche, hermanos, bueno, quizás no en esta noche, pero en otras noches vamos a estar completando estas 3 exhortaciones de parte de la sabiduría. La primera, hermanos, la primera exhortación para considerar en este tiempo es esta exhortación de escuchar. Tú y yo necesitamos oír a la sabiduría dada por Dios. Y la forma en que el texto nos anima, la forma en que el texto nos habla a nuestros corazones es en la forma siguiente. Vuelvo a repetir el verso 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Tremendo versículo, tremendo principio para la vida, tremenda verdad. Nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, necesitamos oír, necesitamos escuchar a la sabiduría. Que Dios nos ayude. Vamos a pedirle su dirección a Él en este tiempo para oír la sabiduría. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por las múltiples oportunidades que nos das de acercarnos a ti por medio de la oración, por medio, Padre, también de la predicación, el escuchar ahora tu palabra. Señor, danos la sabiduría, la sencillez para entender lo que tú quieres mostrarnos. Oh Señor amado, permítenos abrir grande nuestros oídos, como aquí la Biblia nos demanda, inclinar nuestros oídos, nuestros corazones. Gracias, Padre, por tremenda exhortación. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Apreciados oyentes de la Biblia, gente que estudia la Biblia, gente que ama al Señor. Qué tremendo pasaje que tenemos aquí. Y nos habla de uno de los ejercicios que poco hacemos en la vida. Generalmente, muchos de nosotros nos ejercitamos, por ejemplo, muy temprano en nuestras vidas para escribir. Muy temprano uno va al colegio a aprender y una de las cosas que necesita hacer uno ahí, pues queremos desarrollar la escritura, el poder saber escribir, el poder saber también luego leer. Y hermanos, se dictan algunos cursos, especialmente para nuestras vidas, algunos cursos famosos, los cursos de oratoria. Se nos enseña a hablar. Mucho se enseña la necesidad de expresarse. Se dice que ser una persona que puedes hablar a otros, vas a ser una persona de éxito, ¿no? La oratoria es muy importante. Hay cursos en universidades para poder hablar. Pero ponte a pensar si alguna universidad dicta algún curso para aprender a escuchar. No hay un curso para oír, ¿no? Para ser buen oidor. Hay cursos para ser buen hablador, buen orador, para ser locuaces, ¿no? Muy fluidos con las palabras. Pero oír es poco, hermanos. Y parte de ser sabios, hermanos, aquí Dios nos va a hablar y vamos a ponernos en un curso intensivo de escuchar a la sabiduría
de Dios. El texto nos anima a inclinar nuestros oídos, a acercar nuestros oídos. La palabra hebrea es natá, significa vamos a decir, estirar o esparcir, y es la idea de hacer que nuestros oídos se alarguen, se inclinen, se doblen. Por eso se traduce aquí como inclina, ¿no? La idea es extender lo más que podamos, ¿no? Hermanos, cuando nosotros queremos oír algo, pegamos el oído a la pared, ¿no? Si queremos escuchar algo, pegamos el oído a la pared, hacemos silencio y ponemos el énfasis para poder escuchar. Tú y yo necesitamos hacer eso, necesitamos en forma deliberada, en forma determinada, a propósito, no por casualidad, no porque, bueno, estoy aquí, no. Necesitamos poner atención con los oídos. Inclinar el oído significa, pues, estirar, dejar que nuestra capacidad para oír se establezca, vamos a decir, se ponga en atención. Hermanos, oír es muy necesario para desarrollar una buena sabiduría. Y la sabiduría nos está llamando a oírla, a escucharla. ¿Qué nos anima aquí a dónde debemos inclinar el oído? A cosas sabias, a gente que conoce de las cosas de sabiduría, que nos puedan hablar palabras, contenido, conocimiento, hermanos, que tenga que ver con la sabiduría. La sabiduría es la palabra aquí traducida del hebreo kahakam, una persona inteligente, una persona diestra, ingeniosa, alguien que es avisada, es astuta, es excelente, es una persona hábil, es una persona, un perito. Cuando hablamos de un perito, hablamos de una persona experta en lo que está diciendo. Hermanos, nosotros necesitamos inclinar nuestro oído a gente sabia. Y hermanos, definitivamente como seres humanos hay personas que desarrollan cierto tipo de habilidades y que logran ser personas sabias, que han entendido el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y el único lugar garantizado, mis amados hermanos, sabemos que cada uno de ustedes deben apreciar a sus pastores, a los siervos del Señor que están ahí guiando las iglesias, y es bueno escuchar a ellos, hermanos. Pero hermanos, con toda certeza, con toda seguridad, palabras de sabios está en la Escritura, está en la palabra que tú tienes ahí. Y nosotros necesitamos inclinar nuestros oídos a gente sabia, a gente que habla con entendimiento. Una pregunta para nosotros en esta tarde, en esta noche. ¿A quiénes estás escuchando? ¿Hacia quiénes estás inclinando el oído? Aquella capacidad auditiva que Dios te ha dado. A veces escuchamos palabras de personas que no nos convienen. A veces hemos tomado cosas para nuestra vida, a veces de gente incrédula, gente que no entiende, no comprenden a Dios. Y no solamente, hermanos, hacemos eso, y aquí la palabra de Dios nos dice algo importante. Hermanos, inclinar el oído no solamente es, bueno, a ver, presto atención, que entre por el oído, pero la Biblia nos lleva más allá, hermanos. La palabra de Dios, al oír la sabiduría, nos empuja más allá. No solamente inclinar a la sabiduría, pero Dios quiere que hagamos algo más en este intento de escuchar a la sabiduría. Miren lo que nos dice la segunda parte de este verso, después de habernos dicho, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Pero dice aquí el texto, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Miren, para que la palabra de Dios sea actividad en nosotros, para que sea real en nuestras vidas, necesitamos oírla con el corazón. Sí, está bien que entre por el oído.
y que quizás en la mente pueda estar, pero también es sumamente importante que esa palabra de sabiduría, que ese conocimiento sabio de la Escritura entre a nuestros corazones. Oye la sabiduría y necesitas tú y yo inclinar nuestro oído, inclinar a cosas sabias que tienen que ver con el temor de Dios, pero necesitamos inclinar con el corazón. Te pregunto en este tiempo, ¿estás escuchando con corazón la palabra de Dios? ¿Estás emocionado porque estás leyendo la palabra de Dios en este tiempo? ¿Es para ti la palabra de Dios algo que está en tus deseos más profundos? ¿O dices, bueno, ha llegado el tiempo del culto, escucharé pues la palabra de Dios? O cada mañana te levantas y dices, bueno, ya leeré, tengo que leer la Biblia, pues bueno, así ha dicho mi pastor, leeré, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, tiene que aplicarse, hermanos. Tenemos que oír la sabiduría de Dios con todo nuestro corazón. Esa es la forma, hermanos, que Dios espera que nosotros oigamos la sabiduría. Y sí, necesitamos inclinar nuestros oídos, inclinar, hermanos, a la sabiduría y escuchar con el corazón las cosas que Dios tiene que decirnos. Y una gran pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que oírle? ¿Por qué tengo que oír cosas sabias? ¿Por qué no puedo escuchar al mundo? ¿Por qué no? ¿Hay razones por las cuales deberíamos? Sí, hermanos, miren lo que nos dice aquí, versículo 18. El versículo 18. ¿Por qué nosotros debemos debemos escuchar a la sabiduría de Dios? Para cualquier ser humano, es muy importante esto. ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no escuchar mi propio corazón? De repente te vas a preguntar, es una cosa que a veces se enseña, ¿no? Escucha tu corazón te va a guiar. No, nuestro corazón es engañoso, es perverso más que ningún otro, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice acerca de cuando escuchamos lo que Dios quiere decirnos? Es decir, sabiduría pura, que viene del temor de Dios, de la palabra de Dios. Verso 18. ¿Por qué debemos oír a la sabiduría? Porque es cosa deliciosa. Es cosa deliciosa. ¿Qué significa esto de que es cosa deliciosa? ¿Qué significa esto? Que es agradable. Es algo que te va a producir delicia. Es algo que te va a producir dicha. Va a ser dulce a ti. Hermanos, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, escuchar a la sabiduría de Dios va a causar bienestar general al ser humano. Oh querido creyente, oh querido hombre y mujer de Dios, tú que conoces a Cristo y tú que te acercas a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, tú deberías ser de las personas que disfruta de mayor bienestar en la vida. Y bienestar no significa de que todo te va a ir bien, de que no vas a sufrir, de que no te va a dar el COVID, de que no vas a padecer enfermedades o que no vas a tener problemas económicos. Bienestar significa que en medio de las dificultades tú puedes disfrutar de las delicias de Dios y entender la situación de nuestra vida y nuestra condición humana. Hermanos, buscar a Dios no va a cambiar el hecho de que envejezcamos. Buscar a Dios no va a cambiar el hecho de que en algún momento suframos algún dolor, alguna pérdida. Pero en medio de la pérdida, en medio de la dificultad más profunda, tú puedes pasar con bien. Tú puedes disfrutar del Dios de los cielos. Puede ser que en esta noche estás postrado en cama. Puede ser que en esta noche estás sufriendo de algo que quisieras tener y no tienes. Pero puedes estar bien. Todo va a estar bien porque nuestro buen Dios está con nosotros y la palabra de Dios que permanece para siempre está en medio nuestro y nos da delicia real.
Hermanos, el bienestar y la felicidad no descansa en las cosas circunstanciales ni temporales de la vida, sino de una profunda relación y temor a Dios. Escucha la sabiduría para que puedas pasar con bienestar. Hermanos, aun cuando Job estuvo afligido con todo el dolor en su vida de perder sus hijos, perder su negocio, perder su tierra, perder sus esclavos, perder su riqueza, perder todo, hasta su salud, él podía mantenerse firme y bien en Dios. Pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. No hay ningún despropósito en Dios. Y bendijo el nombre de Jehová, no como su mujer, que dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos de nosotros hemos caído por falta de sabiduría en nuestras vidas? De maldecir a Dios, de repente no hemos hablado mal con Dios, pero aquí en el corazón hemos dicho: ¿por qué Dios me hace esto? A mí que soy tan bueno. No has entendido la sabiduría. La sabiduría da bienestar verdadero, es lo que nos dice el versículo 18. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Oh hermanos, la palabra del Señor, la sabiduría de Dios tiene que estar dentro de nuestros corazones, para que podamos disfrutar de la delicia, de la tranquilidad, de la paz, de la justicia que solamente Dios puede darnos en medio de un mundo caído, en medio de un mundo condenado a muerte. Oye la sabiduría, inclina a los sabios, oye con el corazón, porque va a producir bienestar, nos dice el versículo 18. Otra cosa más por la cual debemos oír y escuchar a la sabiduría de Dios y divina. El verso 19 nos dice: ¿para qué? ¿Por qué más necesito escuchar la palabra de Dios? Las palabras de sabiduría. Para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Hermanos, ¿cuán importante es esto? Tú y yo necesitamos aprender y a mantenernos confiados en Jehová. Hermanos, confianza significa depositar todo nuestro ser, toda nuestra energía, todas nuestras cargas en Dios. Voy a decirle una cosa. Actualmente, en estos momentos, usted de repente está sentado, de repente en un sillón, en una silla o en una cama, en algún lugar estás sentado, pero estás poniendo toda tu confianza en aquel objeto donde está depositado tu cuerpo. Está ahí tu confianza. Pero ¿qué pasa si sientes que la silla comienza a sonar? O que comienza a moverse hacia un lado y comienza a quebrarse o abrir. Pasa, ¿no? Sillas de plástico, ocurre esas cosas. No sé si has tenido la experiencia. De una vez un muchacho se sentó en una silla de plástico y él era algo gordito y el piso estaba encerado y la silla de plástico no resistió el peso y poco a poco comenzó a abrirse y el muchacho gordito se levantó rápidamente. Hermanos, miren, con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios no va a pasar eso. Tú puedes mantenerte confiando completa y totalmente cada uno de nuestros días. Hermanos, nuestro país puede moverse. Nuestro país puede volverse totalmente comunista, puede volverse una Venezuela en el futuro. Si es que así Dios lo permite y es la dirección de Dios para la historia de nuestro país. Agárrate de la sabiduría para que tu confianza sea en Jehová y no en la situación política. Y te digo, hay mucho peligro de irnos por el otro lado. De repente no vamos a estar
en un país, si no terminamos en una situación así de opresión para las libertades, de repente se nos niega aún la predicación de la palabra de Dios. Pero el otro lado es más peligroso, porque cuando estamos cómodos y tranquilos, a veces nuestra confianza comienza a darse en lo bien que nos va en la vida, en el dinero, en la tranquilidad que tenemos, y nuestra confianza se vuelve en situaciones políticas que pueden desvanecerse. Y nuestra confianza, como dice aquí, para que tu confianza sea en Jehová. Para eso tú necesitas oír. Una de las grandes razones por las cuales el pueblo de Dios se ha olvidado y a veces tiene temores infundados, cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, es porque se ha olvidado de la sabiduría y el temor de Dios, porque conocer la sabiduría y el temor de Dios nos hace confiar en el Dios de las Escrituras. Hermanos, no nos va a salvar un sistema ideológico, no nos va a salvar un sistema político, no nos va a salvar un sistema económico. No, hermanos, no nos va a salvar ningún hombre, nadie. El único que nos puede salvar, lo único que nos puede dar certeza y seguridad es nuestra confianza en Jehová Dios. Para eso dice, te las he hecho saber hoy a ti también. Oye, inclina tu oído a lo sabio. Oye con tu corazón, porque va a producir bienestar y va a producir que tu confianza esté sola y totalmente en nuestro Dios. Verso 20 nos ratifica algo y dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevarlas de verdad a los que te enviaron. ¿Qué más, hermanos, sabemos aquí en este texto? Ya me adelanté ahí, pero termino aquí, hermanos, con esto de oír la sabiduría. ¿Para qué necesitamos oír? Para conocerla. Es lo último que nos dijo el verso 19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Hermanos, un desconocimiento de la sabiduría de Dios va a ser, hermanos, o puede ser el resultado de que estamos inclinando nuestros oídos a cualquier otra cosa. Que nuestro corazón no esté en la sabiduría de Dios. Y si no estamos disfrutando de bienestar, y si nuestra confianza se ha alejado de Dios y estamos confiando en otra cosa, es porque hemos dejado de conocer, de saber lo que Dios ha determinado para nosotros. Hermanos, Dios nos lo ha hecho saber hoy a ti, a mí también, para que nuestra confianza esté en el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Primera exhortación, hermanos, en esta noche. Oye, escucha la sabiduría. Segunda exhortación, hermanos, para nuestras vidas en este tiempo, en estas noches. No solamente necesitamos oír la sabiduría, pero necesitamos hablar la sabiduría. Y a partir del verso 20, que ya lo he leído, pero lo vuelvo a repetir en este tiempo, en esta noche, en este punto del mensaje. Dice el verso 20, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Varias cosas. Hermanos, Dios aquí en las Escrituras nos dice que la sabiduría de Dios tiene que ser repetida. Nosotros tenemos que escucharlas, repetirlas, escribirlas, repetirlas mentalmente, escribirlas varias veces hasta que la sabiduría esté en nuestras vidas. Necesita ser repetida en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Aquí dice, no te he escrito 3 veces, te he escrito en consejo y te he escrito en ciencia. Hermanos, nosotros necesitamos repetir estas cosas, repetir los buenos consejos a nuestros oídos, a nuestros corazones. Necesitamos repetir vez tras vez lo que es correcto.
Cuando está hablando aquí el texto, cuando habla de consejos y de ciencia, hermanos, habla de cosas que tienen que ver con propósitos, con metas, ¿ya? Y cuando acá la palabra de Dios nos habla de ciencia, habla del conocimiento, de todo el saber, la inteligencia, el sentido exacto de las cosas. Y necesitamos repetir. ¿Cuántas cosas que hemos sabido en el pasado nos hemos olvidado en algún momento de debilidad o en algún momento de intensidad o de preocupación, y nos olvidamos cómo vivir la palabra de Dios, la sabiduría de Dios? Necesitamos hablarlas y repetirlas a nuestros propios corazones y a otras personas, el consejo y la ciencia que Dios nos ha dado. La palabra de Dios necesita ser hablada. Necesita hablarse, hermanos, como dice el texto aquí. Verso 21. Lo que necesitamos hablar y lo que debemos conocer, dice, es para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Hermanos, nosotros cuando hablemos de cosas y meditemos y pensemos y repasemos cosas en nuestras vidas, tienen que ser de cosas que son ciertas, que son, como dice aquí, certidumbre, aquello que está en lo que es la realidad, aquello que es verdadero. Aquí habla, hermanos, la palabra de equilibrio. No es ni más ni es menos, es el punto de equilibrio, es la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos, que tú entiendes, que tú conoces, que tú hablas? Nosotros necesitamos repetir las cosas que son certeras, como nos dice aquí el texto, y está en la sabiduría de Dios la certidumbre, las cuales nosotros necesitamos entender. Usa también el otro término acá, para hacerte saber la certidumbre de las palabras, y otro término que se usa aquí, palabras de verdad. Palabras que tienen contenido verdadero. La palabra hebrea tras verdad es la palabra emet, que significa algo que es totalmente estable, algo que es totalmente cierto, algo que es totalmente confiable, algo en lo que está firme, es fiel, y nosotros podemos estar con seguridad sobre ello. Hermanos, es importante que nosotros hablemos de estas cosas, nos las repitamos a nuestros propios corazones, nos las repitamos en la iglesia, lo repitamos a nuestros hijos, repetidamente hablar del consejo y de la ciencia, de las cosas que tienen que ver con el conocimiento, que tiene que ver con lo que es certero y con lo que es verdadero, sin ningún engaño en nuestras vidas. Hermanos, tú y yo, aparte de escuchar sabiduría, necesitamos hablar sabiduría. Una pregunta en este punto para nuestras vidas. Cuando hablas palabras de consejo y de ciencia. Cuando tú repites ciertas cosas en la iglesia a tus hijos, repites cosas que tienen que ver con la certidumbre y la verdad del Dios eterno, o hablas cosas que tú piensas que son ciertas, hablas cosas que tú piensas que son verdaderas y solamente son meramente pensamientos humanos, filosóficos, sin ninguna base en las Escrituras. Tú y yo necesitamos hablar sabiduría con certeza y con verdad. El verso 21, la última parte, nos dice, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Hermanos, la verdad, hablar la verdad necesita comunicarse otra vez a otras personas. Hermanos, la verdad, cuando entra a nuestras vidas y son repetidas en nuestros corazones, nos va a empujar a hablar la verdad a otras personas. Quizás a quienes nos han hablado, y volvemos a repetir y volvemos a aprender la palabra, y se nos vuelve a comunicar y se vuelve a ampliar nuestro conocimiento de la certeza, de la verdad, del consejo, de la ciencia. Necesitamos comunicarla otra vez. Y aquella palabra cierta,
aquel consejo grande, aquella ciencia única y verdadera y aquella verdad que todo ser humano necesita escuchar, tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Esta palabra cierta es la que nosotros necesitamos hablar. Hermanos, no hay otro gran mensaje, no hay otra cosa más importante en nuestras vidas que necesitamos hablar de Cristo Jesús como Redentor, como Salvador de las personas perdidas. El mensaje básico del Evangelio, de que las personas están perdidas en sus pecados, cosa que es verdad, que es totalmente cierto, que es parte del consejo de Dios y necesitamos comunicar vez tras vez tras vez a este mundo para que puedan escuchar. Es nuestra responsabilidad. Hablar sabiduría, hermanos, sí es hablar de cosas para nuestra vida, de cambios para bienestar de nuestra propia vida personal, de otros, para mejorar nuestra salud emocional, nuestra salud física. Tiene que ver la sabiduría para mejorar nuestros trabajos, pero principalmente necesitamos hablar sabiduría de Dios para que cambie la condición espiritual de otras personas, de aquellos quienes no conocen a Dios y de aquellos que conociendo a Dios necesitan crecer y madurar en la sabiduría de Dios. Tú y yo necesitamos comunicarla vez tras vez tras vez. Dos cosas grandes, hermanos, en este tiempo, en esta noche, vistas sobre la sabiduría y las exhortaciones. Número 1, oírla. Número 2, hablarla. Y número 3, hermanos, creo que es la parte más retante y la más difícil para poder tratar en este tiempo, en esta noche. La palabra de Dios no solamente tiene que oír y tiene que hablarse, decir, yo soy cristiano, la vida cristiana es así, y eso está bueno de hablar. Pero aparte de eso, hermanos, la sabiduría de Dios, el temor a Dios tiene que vivirse. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en el temor, en la sabiduría de Dios. Y el libro de Proverbios, a partir del versículo 22 en adelante, aquí en capítulo 22, pero 22 en adelante, nos va a narrar y decir lo siguiente. Quiero leer aquí en la palabra de Dios que tenemos aquí para adelante, a partir del versículo 22. Después que nos anima a hablar la sabiduría, comienza una serie de instrucciones muy importantes para cada uno de los que somos creyentes. Y comienza con mandatos negativos. Nos va a comenzar a hablar sobre la vida práctica y cosas que en primer lugar no deberíamos hacer. La vida práctica. Voy a leer versículo 22 en adelante. Dice así: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren, nos dice la palabra de nuestro amado Señor. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Y aquí, hermanos, nos va a dar unas cosas prácticas. En primer lugar, versos 22 y 23, habla del cuidado que debemos tener, es decir, en no pecar contra otros. No hay falta una palabra, ¿ya?, del pecado que nosotros cometemos contra otros. Aquí la Biblia es muy clara, muy directa. Nos dice, no robes. Ahora, de repente alguno de nosotros en nuestra mente, mira, pastor, acá dice no robes al pobre, pero puedo robar al rico. Eso dice la Biblia. No, la Biblia no dice que robes al rico. Pero ¿por qué dice que no robes al pobre? Porque es pobre. Hermanos, generalmente nosotros somos muy abusivos con personas quienes tienen menos recursos. Es más fácil robar al pobre porque él no va y no tiene la capacidad de moverse, de atacarte, de contratar abogados o de pagar a otros para que salgan en su defensa. Por eso es que la Biblia demanda en que no robemos
al pobre porque es pobre. Que no abusemos, hermanos, de otros. Y tampoco dice quebrantes en la puerta al afligido. A veces hay personas que pueden estar totalmente destrozados, afligidos, o han sido encontrados en faltas tremendas en la vida, y a veces pasa. Nos encontramos a alguien que es encontrado en flagrancia, en pecado abierto, en pecado contra Dios. Y lo que naturalmente hacemos es tratamos de aplastar a las personas. Si es menester decirles que están mal. Si es menester decirles que eso no agrada a Dios y que es pecaminoso y que está mal lo que han hecho. Pero no podemos aplastar a personas afligidas o cuando están sufriendo. Ten cuidado de pecar contra otras personas. Es parte de vivir en sabiduría. No robes ni quebrantes a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué no debo hacer eso? ¿Por qué no debo aplastar al pobre o quebrantar al afligido? ¿Por qué no puedo aprovecharme? Hermanos, aquí especialmente en nuestra nación, cuánta gente son vivos, ¿no? Es pícaro, ¿ya? Ese es un término que utilizamos. Cuando usamos el término pícaro, es aquel hombre vivo, el criollo, el que saca ventaja de la vida. No importa, aplasta a su compañero, le quita, le roba, y todos a veces aún alabamos a aquel que es pícaro, ¿no? Pero ese es un abusivo, hermanos. Y la Biblia dice que eso no debemos hacer. Esa no es la manera en que el cristiano debe de vivir. Pero así vivimos todos son así. No, eso es pecado contra el prójimo, contra otros. Y eso está mal. Y dice la Biblia que no debemos actuar en esa forma, porque quiero que notes, si el mundo viviera en esta manera y consideraran lo que Dios dice aquí. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Ten mucho cuidado de ser una persona que abusan cuando otros están o por debajo de ti o en desgracia por alguna razón. Ni les robes, ni les quebrantes, ni abuses de nadie por una posición diferente que tengas tú de ellos. Porque quiero decirte y repetirte lo que dice el versículo 23 de la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22. Porque Jehová mismo, porque el Dios eterno autoexistente, Jehová, juzgará la causa de ellos y destruirá el alma de aquellos que despojen. Hermanos, muchas veces Dios mueve la historia, mueve las circunstancias de la vida y nos enseña que personas que abusan, tarde o temprano, reciben el justo juicio, castigo, vamos a decir, salario que merece su injusticia y su abuso contra el prójimo. ¿Cuánta gente, hermanos, que ha abusado de otros recibirán de Dios mismo el justo castigo que merece el abuso que hacen las personas al prójimo? Pecar contra el prójimo está mal, abusar de ellos está mal, y ten cuidado porque Dios mismo se encarga de juzgar la causa de ellos, no el poder judicial, no la justicia de este mundo que a veces no llega, pero Dios, tarde o temprano, va a llegar y va a castigar a estos injustos en forma extrema y las despojará el alma de ellos como ellos despojaron de otros. Eso es parte de vivir la sabiduría. ¿Qué más nos dice Dios? También nos anima en la vida práctica, en la aplicación de la sabiduría a nuestra vida. Esto es sabiduría, hermanos. Tener cuidado de no pecar contra otros, no abusar contra otros. Otro aspecto, hermanos, nos habla de alejarnos del mal, de apartarnos de
toda cosa maligna que no se conforme a los deseos de Dios. Verso 24. Mira lo que nos dice la Escritura. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos. Qué tremendo pasaje para hablarnos en este tiempo, en esta noche. Nos habla, hermanos, que nosotros debemos mantenernos alejados del pecado. Y aquí en forma directa nos dice que si hacemos amigos que pecan, pues se nos van a pegar esas malas costumbres. El texto aquí, cuando dice no te entremetas, obviamente sabemos aquí, no, es una negativa, no hay nada que discutir ahí. Pero ¿qué quiere decir eso de entremeterse? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios dijo? Tiene la idea, hermanos, de asociarte, de involucrarte con alguien, ¿no? De meterte, ¿no? Tener sociedad con quien no debes. ¿Y con quién no debemos meternos? ¿O de quién debemos alejarnos? De aquellas personas que practican, como dice aquí, este aspecto de la ira, ¿no? El ser iracundos. ¿Qué es un hombre iracundo? La palabra hebrea traducida como iracundo, aquella persona, aquel individuo que es iracundo, es esa persona que hace lo siguiente, ¿ya? Iracundo es la palabra af en el hebreo y habla de una respiración agitada por la pasión. Como cuando alguien está enojado y está haciendo algo más o menos así. Seguro que lo has escuchado, ¿no? Un sonido ahí. Alguien agitado, encolerizado por la ira y habla en esta manera con enojo. No te asocies con ese tipo de personas. No compartas vida con ese tipo de personas. Apártate, aléjate del mal. Tampoco te acompañes. Ya hemos visto esto de entremeterse, tiene la idea de asociarte, ¿no? Pero tampoco, dice, te acompañes. Otra palabra aquí usada es la palabra et. Son palabras chicas en el hebreo. ¿Pero qué significa? No estés cerca de ellos. No te pongas con ellos en compañía de ellos. No andes frecuentemente con ellos, es la idea, ¿no? Hay que alejarnos, hermanos, de personas que son iracundas, ¿no? Que respiran enojo. Y aquí dice, no te acompañes con el hombre de enojos. El hombre de enojos es una persona venenosa. Es ira. Es aquella persona enojona, indigna, el iracundo, ¿no? El que para con el ceño fruncido, que habla con ponzoña, con maldad, hermanos. Eso no debería haber en la vida cristiana. Y si tú tienes problemas de ira, si tú tienes problemas de enojo, de molestarte de tal manera que tus palabras agreden y ofenden a otros, ten cuidado con tu corazón. Necesitas vivir la sabiduría. Aléjate de esa forma de vida. De repente lo has aprendido o no has dejado que Cristo gobierne y el Espíritu Santo controle esa parte de tu vida. Pero es imposible dejar la ira y dejar el enojo si es que no has creído en Cristo Jesús. No puedes tener una vida práctica si no tienes el nuevo nacimiento. Voy a explicarte en esta manera, en esta forma. Tú no podrías vivir debajo del agua 24 horas al día, cada segundo, cada tiempo de tu vida debajo del agua, porque no eres un pez.
Pero imagínate, piensa en un pez. Estos seres que tienen branquias y que están diseñados para vivir bajo el agua y pueden tomar el oxígeno del agua y respirar literalmente el oxígeno del agua. Ellos respiran agua, ¿no? Nosotros respiramos aire. Ellos respiran agua. ¿Por qué? ¿Por qué el pez no puede respirar aire? Porque tiene otra naturaleza. Porque el ser humano o los animales que están sobre la tierra no pueden respirar agua. Porque tienen otra naturaleza. Es imposible que alguien venza la ira y venza el enojo si no tiene la nueva naturaleza, que el temor a Dios, el principio de la sabiduría, llegue a tu vida por medio de Cristo Jesús. Tú eres de repente una persona iracunda y enojada. Cristo Jesús puede cambiar tu corazón de tal manera para que seas una persona totalmente diferente. El verso 25, hablándonos a los que estamos del otro lado, nos dice: no nos entremetamos, no tomes compañía de él. Pero qué problema, yo voy para evangelizar, si estoy con ellos, yo no voy a aprender. Mira lo que dice el verso 25, esto de alejarte del mal. No vaya a pasar que aprendas. No vaya a pasar que seas influenciado. Hermanos, las malas costumbres se pegan. El enojo, la ira, la contienda, la rencilla se pegan en la vida. Tú mira a un hombre, una mujer que vive enojado, enojada, sus hijos van a ser enojados, van a ser gruñones, se van a pelear entre ellos, no van a buscar solución, se van a aplastar entre ellos. No sea que aprendas, apártate. No aprendas su forma, sus maneras, sus costumbres, como nos dice aquí la palabra de Dios. No aprendas sus caminos. Esto de maneras es literalmente camino, y es un camino muy transitado. Es la palabra hebrea aquí. Sus maneras habla de un camino muy transitado, un sendero que se va caminando, yendo continuamente, un sendero establecido. ¿No? Aprenda sus maneras y mira lo que dice la Escritura, y que tomes, adoptes, aceptes la palabra lakaj es la idea ahí del texto, y tomes, dice, lazo para tu alma. O sea, tomes como un gancho. Hermanos, la maldad, y aquí solamente tenemos el enojo y la ira, pero cualquier tipo de maldad puede, hermanos, envolvernos y engancharnos. Puede volverse, como dice aquí, lazo, un mokesh. Un mokesh es algo que sirve para atrapar a los animales, como el lazo del vaquero para atrapar a un toro o a un caballo, o un tipo de gancho que puede ponerse en la nariz, una red, una trampa que puede haber en tu vida. Sepárate del mal, aléjate del mal, porque eso puede traer un lazo, un enredo para tu alma, para tu ser en todo tu total, para ti que eres un ser viviente, puedes traer problemas a tu vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos a veces tan cerca del mal? Nos asociamos, nos acercamos con ellos, aceptamos sus ideas, vemos sus películas sin discriminar, leemos acerca de ellos, nos reímos de sus chistes, celebramos sus pecados. ¿Cuántos de nosotros ya no estamos lejos del mal, sino enlazados con el mal, enganchados con el mal en nuestras vidas? Ten cuidado, aléjate del mal. Eso es parte de vivir la sabiduría de nuestro Dios. Sigamos, hermanos, aprendiendo en esta noche.
ten cuidado con los compromisos. Eso es parte de la sabiduría. Verso 26 nos dice así: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Ten cuidado con compromisos que no puedas cumplir. Ten cuidado de salir en defensa de aquellos quienes sabes que no vas a poder responder por ellos o tú mismo pagar. Ten cuidado con aquellos compromisos. Y si te comprometes con algo, cúmplelo, aun cuando pierdas. Hermanos, nosotros necesitamos ser gente confiable, y una persona confiable cumple sus compromisos. Y si no vas a poder cumplir un compromiso, no te comprometas. No te comprometas. Es la idea aquí de la vida con sabiduría. Definitivamente, hermanos, hay compromisos que sí necesitamos hacer y estamos obligados a hacerlos. Por ejemplo, comprometernos con Dios. Es una demanda, sí podemos hacerlo. Otra cosa es que no queramos hacerlo, eso es otro detalle. Pero teniendo cuidado de comprometernos con cosas que no nos convienen, cosas que pueden dañar nuestras vidas, con quienes te asocias, con quienes vives, hacia qué dedicas tu tiempo, dónde estás trabajando, hacia qué estás dando tu energía y tus fuerzas. Ten mucho cuidado con los compromisos, como nos dice aquí versos 26 y 27, porque finalmente si te comprometes con alguien, y más si es con cosas no necesariamente estables, vas a sufrir pérdida. La última cosa, hermanos, para esta noche, respecto a vivir en sabiduría. Voy a leer el verso 28. Voy a leer el versículo 28. Si tenemos, dos cosas más. Versículo 28 para ir terminando de la vivencia de la sabiduría y el temor a Dios. Versículo 28. Dice el principio: respeta los límites. ¿Cómo nos lo ha puesto la Escritura? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hermanos, definitivamente está hablando aquí, literalmente, de que una persona, está hablando a los judíos ahí, tenían su tierra, que no deberían pasar más allá para robar. Hermanos, si cualquier cosa que va a contrariar, a tomar algo del prójimo, está mal. Voy a ponerlo en esta forma. Obviamente hoy día quizás muchos de nosotros no tenemos terrenos o no tenemos propiedades muchas como los judíos. Y hay algunos que viven, por ejemplo, en casas alquiladas. Pero uno no puede apropiarse de esa casa. Sí, la Biblia tiene que ver con eso. Pero voy a ir por otro lado. Hermanos, ¿qué derecho yo tengo de tomar algo que no es de mi prójimo, como su dinero, como sus bienes, o como cosas que él tenga, como su esposa o su esposo? A los jóvenes que se meten en fornicación. ¿Sabes? Lo triste de fornicar con quien no va a ser tu esposa es que estás tomando a la mujer de otro o al esposo de otra persona. Eso también es traspasar los linderos. Hermanos, fornicación, adulterio, homosexualidad es traspasar los linderos que han sido establecidos. Es robar a otras personas parte de su pureza, parte de su intimidad, la cual no nos pertenece. No traspases los linderos, los antiguos linderos o los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hermanos, nuestros padres en el pasado han establecido muchas cosas. Hoy en día, hermanos, se están traspasando los linderos.
Se fomenta una libertad malentendida. Hermanos, la libertad exige respetar los límites establecidos por la moral, establecidos por Dios, establecidos por nuestra sociedad. No traspases estos linderos en cualquier forma que lo estemos haciendo. Y si has traspasado, pide perdón porque estás robando terreno o estás robando la vida, la intimidad de una persona que no te pertenece. Tienes que ser consciente de esto. Estás llevándote aquello que no es para ti. Hermanos, traspasar los linderos es puro egoísmo en cualquier sentido, en cualquier aplicación práctica de nuestras vidas. Desde un terreno hasta cualquier cosa que sea de otra persona, incluidas sus relaciones. No traspases los linderos antiguos, es decir, respeta los límites establecidos especialmente por Dios. Por más antiguos, por más anticuados, porque son estables, son firmes, son fundamentos para la vida. Es por eso que hoy día nuestra sociedad vive lo que vive, sufre lo que sufre. Asesinatos, violaciones, abusos, robo, engaño, mentira, es lo que estamos cosechando por haber traspasado los límites antiguos que pusieron nuestros padres. Una última cosa, hermanos, en cuanto a vivir la sabiduría, la aplicación de la sabiduría. Verso 29 comienza con una pregunta y dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre que es, cuando hablamos de ser solícito, es una persona que es activa, diligente, que es rápida, que es ligera para hacer las cosas, trabaja con ahínco? ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? ¿Sabes que si lo has visto? Este hombre dice: delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hermanos, nosotros, como parte de nuestra sabiduría, tenemos que ser personas muy trabajadoras. El trabajo, hermanos, va a producir en nuestras vidas bendición y recompensa. Hermanos, si Dios ha dicho que debemos trabajar 6 días, debemos trabajar 6 días. Y si Dios ha dicho que debemos trabajar sudando y así debemos ganar nuestro pan, debemos hacerlo. Porque ahí hay bendición, hermanos. Y aquella persona que trabaja va a ser bendecida. Siempre, hermanos, va a ser más considerada. Personas que trabajan, hermanos, prosperan en todo sentido de la palabra. Quiero animarle al cristiano hoy en día, como parte de su práctica cristiana, de su vida en Cristo, sea una persona laboriosa. Hemos visto varios detalles hoy día, hermanos, en cuanto a la sabiduría y las exhortaciones que ella nos ha dado. La primera exhortación de oírla. La segunda exhortación, hablar la sabiduría. Pero no basta oír y hablar. Necesitamos ser gente que vive la sabiduría de Dios. Quiero animarle en el nombre del Señor. Viva como Cristo vive. Viva como Cristo vivió en la tierra, para que seas un hombre sabio y temeroso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta noche a ser más como Cristo Jesús en el temor y su sabiduría. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en este tiempo, en esta tarde, en esta noche, por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a escuchar la sabiduría, ayúdanos a hablar sabiduría, pero ayúdanos sobre todo a vivir la sabiduría. Que aquello que hemos escuchado muchas veces, que aquello que hemos repetido, hemos hablado, Señor, ahora se extienda a nuestras vidas prácticas.
Que mis hermanos en este tiempo, especialmente los creyentes, puedan tomar decisiones de vida, de acción, Señor. Que hoy, que en este tiempo, en esta noche, acabado el mensaje, decidan aplicar ciertas cosas y persistan en el tiempo, en los días, en las semanas que tú nos des para vivir en esta tierra, de vivir, Señor, en sabiduría. Como alejarnos del mal, como, Señor, tener cuidado con nuestros compromisos, respetar, Señor, los límites, ser trabajadores, no pecar contra el prójimo. Oh, ayúdanos, Padre. Necesitamos ser temerosos y sabios en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, una vez más, gracias. Gracias, querido pueblo de Cristo, por estar en esta noche aquí reunidos. A todos les doy mi saludo. A todos les doy una cordial bendición, hermanos. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Gracias Ruth, gracias Josué, Lidia, Ángela, José Rosales, Carmen, Roxana, gracias por estar con nosotros. Edgar, hermano Jesús, gracias a Dalila, Roxana, que el Señor te siga bendiciendo. Y a todos los que no han podido enviar un saludo, pero estás ahí. Mis bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor nos acompañe en estos días y podamos ir creciendo en el temor y la sabiduría de Dios. No se olviden nuestros cultos. Cada domingo nos reunimos a las 11 de la mañana. Si Dios nos da vida y si Él no ha venido, lo estaremos haciendo el domingo que viene. Y los domingos a las 6 de la tarde, como hoy tenemos nuestro culto. Y los miércoles a las 7 de la noche. Este miércoles te esperamos para orar y para seguir nuestro estudio bíblico en el libro de Filipenses, siendo más como Cristo, asemejándonos más a nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden de orar por nuestro país. Oren, hermanos, por la ciudad de Sullana, Piura, esta zona donde ha habido este terremoto, este temblor fuerte, pero también estemos orando, hermanos, por nuestro presidente y la situación política de nuestro país. Que el Señor les guarde. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Muchas bendiciones.